El mio proceso creativo básase, normalmente, en escuchar. Yo intento dar unha forma e tratar de facer un relato. Paezme pronto pa facer ninguna pieza sobre el coronavirus. Non soy quen a facer ningún análisis en sin que pase el tiempo. De todas maneras, la primer semana ya fice un ensayo. Que lo ficiera non quiere dicir que te conforme con ello, nin tan siquiera que lo publique. Parecióme buen entretenimiento para la primera semana de cuarentena. Seguramente te ha relacionado con una obsesión productiva y cierta hiperactividad por parte de la cultura en estos días. Volviendo al proceso creativo, después de escuchar, de agarrar una idea, un filo del que tirar y topar un filme, faigo un guión. Yo grabo ese guión y después monto lo rodado. Podemos sumar una fase previa y otra posterior. La gueta, guión, rodaje, montaje y muestra. Apoyándonos en este esquema, que es el que usa el 95% de la gente, no estoy descubriendo nada. Ahora mismo estoy rodando la pieza. Ahora mismo estoy montando la pieza. En cada etapa, tienes que tener presente los demás para que todo encaje. Tiene mucho que ver con el dentro, fuera. Normalmente, la gueta lle fuera, el guión dentro, el rodaje fuera, el montaje dentro, la muestra fuera. Salgo a estirar les pates y voy d'un llau a otro como un preso. Agora, en sin poder moveme, topo, vamos dicir, menos inspiraciones. Poro, estoy procurando buscar referencias. Dime cuenta que nos días cotidianos, na vida normal, veo menos cine que en les cuarentenes. Bueno, suponíalo. Agora, dime cuenta. Estes foron de algunes de les películas que vi. Cuéstame ver series, sobremanera cuando se dilaten. De todas maneras, pide alguna producción estatal, aprovechando los periodos de prueba de las plataformas de contenidos. Los libros que tengo conmigo son estos. Historia universal de Paniceiros. Contra el arte y el artista. ¿Por quién doblan las campanas? La música, que no lle toda la que escuché, sino la que col tiempo, supongo yo, recuerde de estos días. Aparte de esto, que tampoco sé muy bien por qué lo cuento, intenté escribir y organizar proyectos. Estuve escribiendo y reescribiendo el guión de Luna. Luna y el título que tengo en la carpeta. Un acercamiento a la familia de mi abuela al través de la pintura. Estuve también organizando materiales sobre la guerra y la posguerra en el mío concello.
Prestábame peñeralos col formato de la industria musical. Daqué del material ye la cabera carta d'un fusilau, les semelles franquistes de Pepe Campúa, el testimonio d'un asesinato. Estuvieron en la cena. Al final llegaron otras 3 o 4 personas más con aquellos 2 que le habían invitado y empezaron a llevarse de palabras, unos eran de unas ideas y otros de otras. La mi herramienta. El ordenador y la cámara. Tengo en sin batería y el cargador non lo tengo conmigo. Asina que a la mitad la pieza filmaré col móvil. Da fechu, l'último cortometraxe que fice, el día que tal, ta rodó con un teléfono. Ja, guapo que estás sin filmarte. Hombre, mejor era si fuera jóvenes, pero... ¿Qué opinas? Al final, non é tan importante como filmes, sino que filmes. Este plano está grabado con la cámara. Este col teléfono. Y este con otro teléfono peor. Nesta situación, estamos viendo contenidos grabados col móvil todos los días. Tengo miedo que normalicemos ese formato y el mío trabajo tremezca todavía más. Este formato. Aunque bueno, non é tan importante como filmes, sino que filmes. El otro día te me cuenta de que dende aquí ves la antigua cárcel. Tengo ganas de ir al monte. Dende aquí ves el Aramo. Está ahí detrás. De algunas vegaes parto del montaje directamente. Creo la pieza en el momento propio del montaje. Tiene mucho de prueba y error. Estos días hice un vídeo musical con una película de cine negro del 49. Unos colegas grabaron la canción, cada uno desde la su casa, y yo puse las imágenes. El paisaje suele tener bastante peso no que faigo. Ahora estoy montando un material grabado en verano. La búsqueda del cuerpo de Pachín el de Bárcena, asesinado en Teberga por un grupo de fascistas en el 37. Los filmes fanse para mostralos, para que los vea la xente. Muchas veces este proceso non se cumple. Les sales de distribución, les nuevas maneras de ver películas, la gran cantidad de contenidos. Internet abre unos puertes per interesantes para mostrarles obras. Hay que topar los lugares, eso sí. Por ejemplo, Facebook y Instagram non me parece que sean el lugar a fallaizo. Nesta cuarentena farté de las redes sociales y salí corriendo. Bueno, andando. Otras cosas a destacar de la cuarentena fueron estes. Col grupo de collacios resolvimos los 78 concellos de Asturias representados con emoticonos de WhatsApp. Los 3 que más me prestaron fueron Ayer, Pimenes, polos Hierbatos, Ponga, polo Guirría. Ficimos sushi, ayetes y un bizcocho. Igual que en el cine, de algunos momentos tienes que estar dentro y otros fuera. Supongo que ahora será época de estar dentro. Pero igual que en el cine, hay que estar pensando siempre cómo va a ser lo que venga después.
Y era verdad de que ahí detrás estaba el Aramu.